Buenas tardes, estimados televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara, el espacio donde nos sumergimos en las ideas, en los debates y los desafíos políticos que han moldeado y siguen moldeando nuestra sociedad. Hoy es un día especial porque abordaremos un tema que no solo marcó la historia de nuestro país, sino también dejó un legado histórico e ideológico en toda la América Latina. En esta ocasión centraremos nuestra atención en el pensamiento político del gran Víctor Raúl Haya de la Torre, una de las figuras más influyentes del siglo XX en nuestra región. Vamos a hablar sobre su ideario, forjado a lo largo de una vida dedicada a la reflexión y a la acción política, y esto abarca conceptos que aún resuenan en el debate político contemporáneo, ¿no? Hablaremos del antiimperialismo, de la integración latinoamericana, de la reforma social y económica del Estado, un llamado a transformar nuestras estructuras para garantizar justicia y equidad. También exploraremos los hitos más importantes de su trayectoria política, como la fundación del aprismo, del APRA, un movimiento que trascendió fronteras, su distanciamiento del marxismo, marcando una postura propia y autónoma, y su propia reforma del capitalismo, un intento de conjugar el desarrollo económico con la inclusión social. Para ayudarnos a diseñar esta fascinante y compleja, este complejo universo de ideas, tenemos el privilegio de contar con la presencia de 4 destacados invitados, conocedores y estudiosos de la vida y del pensamiento de Haya de la Torre. Su experiencia y conocimiento serán claves para profundizar en este reto conceptual, ideológico y político que hemos asumido aquí en Cara a Cara, y a ellos les agradecemos profundamente por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en esta jornada de análisis y reflexión. Así que los invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Esto es Cara a Cara y comenzamos ahora. Franco, buenas tardes. Hablemos del antiimperialismo. Eje central de la lucha de Haya de la Torre por la soberanía de nuestros pueblos en América Latina, frente a las potencias extranjeras más conocidas desde entonces por Estados Unidos. ¿Cómo definió Haya de la Torre el concepto de antiimperialismo en el contexto latinoamericano? ¿Y qué vigencia tiene hoy cada postulado de sus ideas frente a los actuales mecanismos de influencia de las potencias mundiales? Bueno, ¿qué tal, Eric? A todos los presentes, darle un saludo, ¿no?, a cada uno de ustedes. Y bueno, mencionar, ¿no?, desde mi perspectiva, Haya de la Torre definió al antiimperialismo, ¿no?, como una lucha política, económica y social, ¿no? O sea, contra el dominio, ¿no?, de las potencias extranjeras que explotaban los recursos y controlaban los destinos de los países en este sector del mundo, ¿no? Entonces, para Haya, el imperialismo, no solamente abarcaba un enfoque económico, sino también uno cultural, ¿no? Entonces, lo que abogaba era un antiimperialismo que se fundaba en la unidad de los países, ¿no?, de Latinoamérica, como una herramienta para contrarrestar esa hegemonía extranjera, ¿no?, que por esos años podría ser Estados Unidos, ¿no? Actualmente ya se sumarían otros, ¿no? Entonces, en este marco proponía pues una especie de unión de indoamericanismo, ¿no? Una visión unificadora basada en las raíces culturales e históricas de los pueblos de América Latina, ¿no? Ahora, pasando con la segunda parte de tu pregunta, en la actualidad yo creo que las ideas de Haya de la Torre siguen con vigencia, ¿no?, ya que el imperialismo ha no solamente evolucionado hacia formas más complejas, ¿no?, que ya integra o relaciona, ¿no?, la dependencia económica a través de organismos internacionales, a través de los tratados de libre comercio, y también está la influencia de las corporaciones multinacionales, ¿no? Entonces, los mecanismos de influencia ahora no solamente dependen de la fuerza militar, que quizás como en años pasados pasaba, sino también ahora pasa también por la subordinación financiera, ¿no?, y tecnológica de los países. Entonces, creo que su legado busca reflexionar sobre sobre los conceptos de soberanía y cooperación regional frente a estas nuevas formas de dominación, ¿no?, que han evolucionado, como mencioné anteriormente. Así es, gracias, Franco. En esa misma línea, Cristian, la integración latinoamericana fue un ideal que persigue la unión y el fortalecimiento regional para enfrentar a los retos globales, ¿no?, más hoy en día en plena globalización. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que identificó Haya de la Torre para la integración latinoamericana y en qué medida esos desafíos se mantienen en el contexto actual? Muchas gracias, Eric, por la pregunta, y también para agradecer por la invitación a cada uno de los presentes. Y bien, pues hablar de Haya de la Torre, pues esto
genera una visión que destaca en varios obstáculos, ¿no? Como primer obstáculo tenemos la fragmentación política e histórica, ¿no? Eso que refiere que Aya de la Torre sostenía que la fragmentación, pues, en América Latina es el producto de la independencia y posterior a la proliferación, entonces, de los estados nacionales. Esto dificultaba, ¿no?, la creación de una identidad regional y también la falta de un proyecto político común y los intereses nacionales. Ahora, otro punto también clave es la dependencia económica, ¿no? Esto referido a Estados Unidos y pues a Europa. Entonces, uno de los principales desafíos que señala pues Aya de la Torre fue la dependencia estructural basada en la economía, que estaba reflejado en los mercados y capitales extranjeros. Entonces, particularmente, como ya mencionaba, de Estados Unidos y de Europa, que esta dependencia limitaba, ¿no?, la capacidad de países para tomar decisiones. Perfecto. En esa misma línea, así es. Bueno, ahora, al querer abordar acerca de la primera trayectoria política que acompañó a Víctor Raúl Aya de la Torre, nos damos con la sorpresa que en el momento él simpatizaba con el marxismo, que él apostaba por una construcción de un frente de izquierda bastante recalcitrante, muy cercano a las ideas de Mariátegui. Sin embargo, también muchos dicen que la posibilidad de él de conocer Moscú, de conocer la Unión Soviética, fue un antes y un después en la destrucción o en la construcción definitoria de su pensamiento político. Cristóbal, la pregunta para ti: ¿y qué argumento utilizó Aya de la Torre para separarse del marxismo y cómo justificó la construcción de una ideología propia para América Latina? Muchas gracias, Eric, por la invitación a tu programa. También agradecerle a cada uno de los presentes el seguir teniendo contacto y ser amigos cotidianos en nuestra vida, ¿no? En primer lugar, respondiendo a tu pregunta, Aya de la Torre sostuvo que el marxismo, siendo una teoría europea, no pudo aplicarse a nuestra realidad latinoamericana, ya que esta tenía características históricas diferentes, ¿no? Históricas, sociales y económicas. Aquí en América Latina había pasado por las mismas etapas de desarrollo de un capitalismo industrial que en Europa, ¿no? Pero si apuntamos entre otras ideas, él también consideraba que en América Latina la lucha principal no era de un proletariado y burguesía, como se plantea el marxismo puro, ¿no?, sino entre los pueblos indoamericanos y el imperialismo. Por ello nos propuso una alianza policlasista que incluyera obreros, campesinos y clases medias, que incluso sectores abarcaba la burguesía nacional, ¿no? Para justificar ello, de una necesidad de una ideología propia, pues se enfatiza este carácter particular del espacio-tiempo histórico. Esto argumentando que cada región tiene su propio ritmo y características de desarrollo. Esto nos lleva a la fórmula para plantearlo en características de análisis, ¿no? Se plantea que la ideología del APRA pues, debió ser una respuesta práctica, ¿no?, a nuestros problemas concretos de nuestra región. Así superamos el dogmatismo ideológico. También nos propone un programa de acción basado en 5 puntos fundamentales, pues el antiimperialismo, ya mencionado por mi compañero Franco, que es una unidad latinoamericana, la nacionalización progresiva, la internacionalización del Canal de Panamá, por ejemplo, muy conocido, y una solidaridad con los pueblos ya oprimidos anteriormente. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Y sí que es interesante, ¿no?, porque marca un antes y un después en el pensamiento y luego lo que es la fundación del APRA. Lucero, en lo que acaba de decir Cristóbal, ¿hasta qué punto crees tú, hasta qué punto el distanciamiento del marxismo afectó en la percepción del aprismo en el contexto de la lucha de clases en América Latina? Gracias, Eric. Gracias por la invitación también a tu programa. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿hasta qué punto marcó este distanciamiento del marxismo? Bueno, marcó un proceso de transformación y redefinición tanto en su enfoque político como en su relación con otros movimientos de izquierda, ¿no? En sus primeros años, el APRA se presenta con elementos del marxismo, especialmente en su crítica a lo que es el sistema capitalista y su énfasis a la lucha contra el imperialismo. Sin embargo, más adelante, Aya de la Torre y los líderes sufistas buscan más una alternativa diferente de lo que es el modelo soviético.
lo que los llevó pues a cuestionar la rígida interpretación del marxismo en sí y buscar un camino propio que incluyera la justicia social, la unidad continental y la integración de diversas clases sociales. Este distanciamiento se acentuó más aún con los años, ¿no? Cuando los años pasaron y llevó pues a una transformación en su enfoque ideológico para el APRA. El APRA se opuso a lo que es la influencia soviética y sus métodos de lucha revolucionarios, justamente porque decían que causaba mucha violencia e inestabilidad política. El APRA abogó pues, por un enfoque más bien democrático y reformista, centrados en lo que es el nacionalismo y el antiimperialismo. En algunos países de América Latina, el aprismo fue visto como un movimiento de clase media que intentaba integrar pues, las clases populares, pero sin asumir la lucha de clases en términos estrictamente marxistas. El APRA continuó siendo un actor importante en la política en toda Latinoamérica, sin llegar a los extremos revolucionarios, ¿no?, de otros movimientos de izquierda. Y pues el aprismo en sí pues seguía siendo reconociendo ciertas desigualdades sociales dentro de los países latinoamericanos, pero su enfoque fue más moderado y nacionalista, lo que lo llevó pues a privilegiar reformas que fueran graduales y alianzas estratégicas que no fueran necesariamente con movimientos de izquierda, ¿no?, lo que pues lo alejó de movimientos más radicales. Muchas gracias, Lucero. Claro que sí. Asimismo, también es trascendental y fundamental poder conversar acerca de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocida como APRA, un movimiento político que trenzó indiscutiblemente la coyuntura política en el Perú, analizar cuál fue el proyecto país que tenían ellos para con la sociedad peruana y las futuras generaciones, ¿no? Bien, muchas gracias, Lucero. Ahora entramos a una segunda ronda, podríamos decirlo así, porque también es importante y trascendental poder conversar acerca de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, también conocida como APRA. Es un movimiento político que trenzó indiscutiblemente la coyuntura política del Perú, analizar cuál fue el proyecto país que tenían y tienen pensado los apristas para con la sociedad peruana y las futuras generaciones. Por eso voy contigo, Cristian, con lo que has podido investigar y leer. ¿Qué factores contribuyeron a la transformación del aprismo desde un movimiento revolucionario a un partido político con prácticas tradicionales y cómo influyó eso en su vigencia ideológica? Muchas gracias por la pregunta. Bien, bueno, el aprismo inicialmente pues concebido como un movimiento revolucionario, como un enfoque antiimperialista y de justicia social, como ya han mencionado los ponentes, pues evoluciona, ¿no?, hacia un partido político con prácticas que están dirigidas a prácticas tradicionales con diversos factores. Entonces, hablaremos dos, para tenerlo aquí en la mesa nada más, que es la represión y persecución política, que si bien recordamos, esto ocurrió en el siglo XX, la APRA fue duramente reprimido por el Estado peruano. Esta persecución pues, forzó al partido a adoptar esta pieza, ¿no?, más pragmática, se puede decir. Entonces, esto con el fin de asegurar la supervivencia, lo que incluyó las alianzas políticas y las constituciones, ¿no? Otro punto también importante es la institucionalización del partido, que pues en APRA creció y pasó de ser un movimiento de masa sobre un partido político pasó de un movimiento político de masas a ya sí a un partido político, ¿no?, que es tradicionalmente que lo conocemos hoy en día. Entonces, con la estructura democrática y con una orientación más electoral, estas transformaciones, ¿no?, implicó un alejamiento a sus postulados originales. Entonces, esto conlleva a adaptarse a reglas del juego político. Entonces, están institucionalizadas. Entonces, hoy en día, vigentemente, pues tenemos la pérdida de identidad, de la adopción de las políticas pragmáticas y del neoliberalismo, que está hoy en día debilitado. Hoy también la adopción de la política popular, que es la concentración pues, de discursos históricos y su práctica, que llevó una pérdida de credibilidad, ¿no? Eso te podría mencionar. Perfecto. Y con lo que acaba de comentar Cristian, surge la pregunta,
¿Cómo buscó el aprismo con Aya de la Torre equilibrar las reformas sociales con la necesidad de un desarrollo económico sostenible? ¿Y qué tan aplicables fueron esas propuestas en el siglo XX, ¿no? Esta pregunta va para ti, Lucero. Bien. Bueno, el aprismo trató de equilibrar estas reformas sociales con la necesidad de un desarrollo económico sostenible en lo que es América Latina a través de un enfoque que combinaba la justicia social con el nacionalismo económico y el antiimperialismo. Aunque sus propuestas fueron bastante influyentes y adecuadas para ciertos contextos de su época, su aplicabilidad en lo que es el siglo XX en realidad fue limitada debido a diversos factores políticos, económicos y sociales que explicaré más adelante. Entre las estrategias del aprismo para equilibrar justamente esas reformas sociales está pues el nacionalismo y el control económico. El APRA lo que buscaba era pues que América Latina debía liberarse del control económico de las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos y las potencias europeas. Otra de las estrategias fueron las reformas sociales integradoras. El aprismo defendió lo que es la justicia social como un pilar fundamental de su propuesta, promoviendo reformas pues laborales y la mejora de condiciones de vida de todas las clases, ¿no? Especialmente de las clases populares. Esas reformas se centraban en lo que es la creación de sistemas de bienestar social, como la educación gratuita y universal, por supuesto, la atención sanitaria, seguridad social, y también se enfocaba en lo que es la organización del pueblo a través de sindicatos y movimientos populares. Por otro lado, se propuso lo que es la creación de un sector industrial nacional como base para un desarrollo económico sostenible. O sea, la idea principal era que pues, los países latinoamericanos deberían dejar de depender, ¿no?, de esta exportación de materias primas, que históricamente siempre ha sido pues, la industria principal, sino que también deberían fomentar una industrialización propia, ¿no?, diversificada. Con respecto a lo que es la aplicabilidad de estas propuestas en el siglo XX, bueno, durante la primera mitad del siglo XX, las propuestas del aprismo tuvieron bastante eco por el contexto pues, de crisis económicas globales, como la Gran Depresión, y también un contexto pues, de creciente nacionalismo, ¿no?, y antiimperialismo en lo que es América Latina. Pero aunque las ideas del aprismo eran pues visionarias, en su momento se enfrentaron a dificultades, ¿no?, como la resistencia de las élites económicas y los intereses extranjeros de países de potencias extranjeras, la falta de recursos y la dependencia del comercio internacional, pues fueron obstáculos importantes para poner en práctica un modelo que proponían, un modelo autónomo y sostenible. Además también pues de la falta de infraestructura y la concentración de poderes de élites tradicionales en pues cada país de América Latina. Muchas gracias. Y estas reformas que defendía el aprismo no se traduciría mejor que en una gran transformación estatal que cambiaría la vida de los peruanos y latinoamericanos sobre lo que sería una tercera vía. Es así que me gustaría que tú, Cristóbal, le puedas explicar a nuestro público televidente acerca de una insignia o un lema partidario que hasta el día de hoy se sigue escuchando o que repiten los apristas, que es pan con libertad. Tienes la palabra. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, bueno, esto lo podemos desglosar en dos elementos fundamentales, ¿no? Ya que la palabra pan nos representa las necesidades materiales básicas y este bienestar económico que busca el pueblo. Nos simboliza la lucha contra la pobreza, el hambre y una búsqueda de justicia social y económica. Está compuesto del compromiso de este partido con unas mejoras de condiciones de vida a las masas populares. Además, entramos al segundo punto, ¿no?, que es libertad. Esta nos encarna los derechos civiles, políticos y democráticos. Nos representa esta lucha contra las dictaduras, a la defensa de las libertades individuales y colectivas y a la aspiración a una democracia plena, ¿no? También nos simboliza la liberación de este imperialismo y nos orienta a esta búsqueda de autonomía latinoamericana. Ya que estamos aquí, nos hacemos recordar una retroalimentación que fue acuñado por Aya de la Torre para expresar esta verdadera democracia, que requiere tanto el bienestar material como estos derechos políticos. Este lema nos sugiere que no puede haber
una libertad real sin una satisfacción de las necesidades básicas, ni sin dignidad económica y sin libertades democráticas, ¿no? Entonces, Pan con Libertad nos resume esta doctrina aprista que busca esta justicia social y democrática política, ¿no? Como mencionamos, orientándonos a esta tercera vía que no es tanto el capitalismo puro ni como el comunismo autoritario. Muchas gracias. Gracias, lo explicaste muy bien, Cristian, gracias. Y para ir finalizando, a ti, Franco, te tengo una pregunta que podría parecer compleja. A tu juicio, si Víctor Raúl Aya de la Torre hubiera podido acceder al Poder Ejecutivo y haber sido presidente de todos los peruanos, ¿su posible gobierno hubiera terminado tan mal como concluyó el primer gobierno aprista con Alan García en los 80? ¿O hubiera sido diferente? Bueno, gracias, Eric, por la pregunta. En realidad es muy compleja, ¿no? Es básicamente suponer. Lo que tendría que responder es que, bueno, Aya de la Torre y Alan García evidentemente enfrentaron contextos distintos, ¿no? Con respecto, pues, a lo coyuntural, a lo económico, a lo social, ¿no? Entonces, Aya de la Torre podría mencionar que era un político profundamente ideológico que siempre planeaba, ¿no? En base a un enfoque estructural y antiimperialista, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. Entonces, para resolver los problemas de Perú, debió utilizar todo eso, ¿no? Entonces, de haber asumido el poder, su visión probablemente hubiera sido la de buscar priorizar la soberanía, ¿no?, que teníamos, mejorar la economía, la integración regional, latinoamericana, ¿no?, y el fortalecimiento de las instituciones estatales, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que, pues, Aya de la Torre enfrentó también resistencias internas, tanto como externas, ¿no?, sobre todo la última, principalmente de las élites económicas, de sectores del poder, ¿no?, que se oponían justamente a sus ideas. Por otro lado, ¿no?, el gobierno de Alan García en los años 80 se vio, como sabemos todos, fuertemente condicionado, ¿no?, por la hiperinflación, ¿no?, una deuda externa prácticamente asfixiante, ¿no?, para todo el Perú, y el conflicto interno del terrorismo. Entonces, yo diría que Aya de la Torre tenía un proyecto político más sólido en términos ideológicos y estructurales que de su contraparte, ¿no?, Alan García. Sin embargo, creo que su éxito como presidente habría dependido de su capacidad también de articular las alianzas con otros países y enfrentar las presiones internacionales, ¿no? No podemos asegurar, obviamente, que su gobierno habría sido perfecto, pero es probable que, dadas sus convicciones, hubiera priorizado el bienestar del pueblo sobre otros intereses externos, ¿no? Quiero agradecer profundamente a nuestros 4 distinguidos ponentes por haber ayudado y colaborado con su vasto conocimiento y sus perspectivas, enriqueciendo así nuestra comprensión de este complejo tema. Los invito a seguir acompañándonos en nuestras próximas ediciones, donde continuaremos abordando temas cruciales en la vida política y social de nuestro país. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias.